antibiograma. ¿Qué podemos hacer? Nuevamente está con nosotros el doctor Germán Esparza, que nos acompaña desde Colombia. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar entonces de controles fuera de rango en el antibiograma. Vamos a discutir las cepas de control de calidad más adecuadas para evaluar el desempeño de las pruebas de sensibilidad y ofrecer recomendaciones cuando se obtienen resultados fuera del rango de esperado. Ofrecer sugerencias además para la verificación de sistemas automatizados de identificación y susceptibilidad antimicrobiana. Entonces, recordamos que para el tamizaje in vitro de betalactámicos en Staphylococcus aureus, hemos hablado inicialmente que debíamos utilizar la prueba de la mic-deoxacilina, que debería dar el rango entre 0,12 a 0,5, utilizando la cepa de referencia de Staphylococcus aureus ATCC 29213. Y la concentración mínima inhibitoria de cefoxitin de esta cepa debe estar entre 1 a 4 microgramos por mililitro. Entonces, ahí tienen el rango de la cepa, cómo debería dar lo esperado. En el caso de discodifusión, la cepa es diferente. La cepa se llama Staphylococcus aureus ATCC 25923 y el halo de inhibición debe ser de 23 a 29 milímetros. En el caso de estafilo resistente, la concentración mínima inhibitoria de la oxa debe ser mayor de 4 y la del cefoxitin debe ser mayor de 8 y el halo de la discodifusión de cefoxitina debe ser menor de 21. Para controlar esos resultados se utiliza la cepa de Staphylococcus aureus ATCC 43300. Entonces tenemos cepas para sensibilidad y tenemos cepas para resistencia. Y dentro de las cepas, las de sensibilidad depende si es el método cuantitativo de microdilución, es la cepa 29213, si es por disco, es la cepa 25923. ¿Qué hacer si tengo resultados fuera del rango? Para pruebas de microdilución, si tengo mix muy bajitos, puede ser un posible exceso de inóculo, hay que medirlo en el turbidímetro, una posible contaminación o arrastre de medio de cultivo. Si tengo concentraciones mínimas inhibitorias muy bajas, posiblemente puede ser falta de inóculo, que me quedó muy bajito cuando lo presenté, cultivo viejo, porque la mayoría de las células pueden estar muertas, es un cultivo de más de 24 horas y allí puedes tener problemas de, digamos, de precisión y exactitud. Para discodifusión, halos muy grandes pueden ser un problema de inóculo bajito o de un cultivo viejo, y halos muy pequeños puede ser pérdida de la potencia del disco o un inóculo muy recargado. Entonces hay que mirar, porque recuerden que los discos de los antibióticos se deben conservar generalmente en la congeladora, porque inclusive durante o dentro del rango de vencimiento se podrían dañar estos discos, y entonces hay que tener precaución con ese tipo de deterioro. Para la prueba del test D, habíamos hablado hace un momento, en la primera parte del curso, que teníamos que colocar un disco de eritro de 15, un disco de clinda de 2 microgramos, más o menos a una distancia de 15 a 26, y para controlar esta prueba también existe una cepa específica, que es la de Staphylococcus aureus ATCC BAA 977. Esta cepa control tiene el mecanismo de resistencia y con ese puedes controlar que lo estés detectando bien. Es decir, esta cepa control tiene que dar la deformidad del halo aquí aplanado, que es la prueba del test D. ¿Qué hacer si tengo resultados fuera de rango? Repetir el test D, verificar la posición de los discos, la pureza y la homogenización del inóculo. Revisa el control de calidad de su medio de cultivo Miller-Hinton. El pH puede tener un alto impacto en esta prueba y el pH entonces debe ser de 7.2 a 7.4. Descarte que se le haya dañado la cepa, que usted de pronto la haya dejado mal congelada, mal preservada, de pronto que le ha hecho muchos pases o la ha tenido en un medio inadecuado y puede haberse dañado. Tome un nuevo vial, reconstituya la cepa y repita el test D. Tiene que dar. Si no, hay algo está pasando mal con esta cepa. Tiene que dar el test D positivo. Control de calidad para el tamizaje de vancomicina, para pruebas de discodifusión y para pruebas de microdilución. Para pruebas de microdilución utilizamos la cepa de Staphylococcus aureus ATCC 29213. El rango de vancomicina debe ser entre 0.5 a 2. Esta cepa también le sirve para controlar el I-test o la prueba de gradiente, de tirilla, y también tiene que dar en este rango. Para disco van a utilizar entonces la cepa Staphylococcus aureus 25923 y el rango del halo les tiene que dar de 17 a 21 milímetros.
¿Qué hacer si tengo resultados fuera del rango? Verifique el tamaño del inóculo, es generalmente la razón del problema. Verifique además la pureza y homogenización. Evite arrastrar medio. Revise el diluyente que está empleando porque puede estar contaminada la solución salina. Verifique la edad del cultivo. Deben ser cultivos jóvenes de las cepas ATCC. Una conservación inadecuada puede llevar a falsos, sensibles y resistentes. Si el problema persiste, utilice un nuevo vial de la cepa ATCC, reconstitúyalo, porque pudiera ser un deterioro de la cepa. Si el problema aún así persiste, revise las fechas de vencimiento de los discos o de los ITs, revise el lote de sus paneles y comuníquese con su proveedor, porque puede ser que haya un deterioro en un lote específico del producto que usted está usando. Habíamos hablado hace un momento de la importancia clínica, terapéutica y epidemiológica de detectar las betalactamasas de espectro extendido, ¿se acuerdan? Que utilizábamos ácido clavulánico y las cefalosporinas alrededor. Estas bacterias, estas betalactamasas, viajan en plásmidos que portan además genes de resistencia para otros antibióticos y factores de virulencia. No alcanzamos a comentarlo por el tiempo, pero ustedes tienen demasiada ble en Bolivia, es impresionante. Es muy parecido a lo que está pasando en Perú o Ecuador. Por lo cual, un paciente que viene de la comunidad de verdad con una infección urinaria no debería recibir ceftriaxona, por más de que tenga pielonefritis. Ese paciente requiere probablemente de hacerse un antibiótico más potente que utilizar ceftriaxona. Ahora, si es una cistitis, probablemente nitrofurantoína es mejor que ir a darle cipro o ir a darle, por ejemplo, cefalexina o otras cefalosporinas. Se han observado fallas terapéuticas con cefalosporinas, penicilinas con inhibidores, quinolonas y aminoglicósidos. Mediante la detección de las BLES, el abordaje terapéutico se ajusta a las características del paciente y están ampliamente diseminadas. Esos son los datos de Colombia, pero ustedes, como lo mostraron esta mañana, son datos al doble de lo que estamos mostrando acá. Dentro de las pruebas, entonces, ¿cuándo hacer la prueba de BLES? Cuando el disco de ceftazidime tiene un halo menor de 22 o el de ceftriaxona menor de 25 o el de cefotaxime menor de 22. O cuando cualquiera de las cefalosporinas a ustedes les dé con una concentración mínima inhibitoria alrededor de 2 microgramos. ¿Cómo hacerle control de calidad a esto? Entonces, pueden utilizar la cepa control Klebsiella pneumoniae ATCC 700-603. Esta cepa control ATCC tiene una Shift 18, una betalactamasa de espectro extendido de ese tipo. Y aquí están como tienen que dar los rangos de los halos, ¿cierto? Entonces tienen que dar, por ejemplo, de 9 a 16 para cepodoxime, ceftazidime de 10 a 18, astronam de 9 a 17, cefotaxime de 17 a 25 y ceftriaxone de 16 a 24. Quiero que miren una cosa. Usted esperaría que si la bacteria tiene el mecanismo de resistencia, diera absolutamente resistente, ¿cierto? Un halo de 6, o sea, el tamaño del disco. O sea, 0 milímetros de halo. Y fíjense que no. Entonces hay unos rangos. Si la cepa se sale de ahí, hay un problema de control de calidad. El test de BLES de las cefalosporinas con el inhibidor debe dar más de 5 milímetros comparado con la cefalosporina sin el inhibidor. Para el test de BLES automatizado por ITEST debe haber una reducción de 3 diluciones respecto a los pocillos sin el inhibidor. ¿Qué pasa? Verifique el tamaño del inóculo si usted tiene resultados fuera de rango. Esa es generalmente la razón del problema. Mire que no esté contaminado, que no haya arrastrado medio de cultivo. Verifique la potencia de los discos. Para que usted evalúe si los discos de cefalosporinas tienen la potencia adecuada, deben utilizar la cepa control E. coli ATCC 25922. Esta es una cepa de E. coli absolutamente sensible. Entonces, si yo tengo un disco, lo pruebo y no me abre el halo, está dañado el disco. La cepa tiene que dar sensible. Considere más la conservación de la cepa control. Pases excesivos en medios sin antibiótico pueden llevar a que la bacteria pierda el plásmido. Esta Klebsiella tiene un plásmido allí que ha adquirido y ese plásmido es el que le lleva a la resistencia a las cefalosporinas, pero si ustedes hacen pases inadecuados o excesivos en medios sin antibiótico puede perder el plásmido y volverse sensible. Entonces hay un deterioro de la cepa. En este caso se sugiere reconstituir una nueva cepa control ATCC e iniciar el proceso. Hablábamos de las carbapenemasas también esta mañana y decíamos que teníamos bioensayos como el test de Hodge modificado, el test de inactivación del carbapenem, que es el del caldo tripticasa de soya, ¿recuerdan? Métodos colorimétricos, métodos con inhibidores y pruebas moleculares. ¿Cómo controlamos eso? Para controlar la detección de KPC utilizamos la cepa control ATCC Klebsiella pneumoniae ATCC BAA 1705.
¿Cómo le debe dar los resultados? El test de Hodge le debe dar positivo, el test de borónico positivo, el test de EDTA negativo, el test de inactivación positivo y el test de inactivación con EDTA negativo. Si la resistencia no es mediada por carbapenemasa, se utiliza la Klebsiella pneumoniae BWA 1706 y de todas las pruebas deben dar negativas. Para la carbapenemasa tipo metalo, si es una BIM o una NDM, por ejemplo, pueden utilizar o el Enterobacter cloequi ATCC BWA 2468 o la Klebsiella pneumoniae ATCC 2146 que produce NDM. Entonces el test de inactivación debe dar positivo, el test de inactivación con EDTA debe dar positivo también, el test de borónico da negativo y el test de EDTA con sinergia debe dar positivo. Y si la carbapenemasa que ustedes están buscando es la OXA48, la Klebsiella pneumoniae BWA 2524 es la cepa control a utilizar, el test de inactivación daría positivo y los demás todos darían negativos. ¿Qué hacer si tengo resultados fuera del rango? De nuevo, mire el tamaño del inóculo. Utilice un turbidímetro. Las carbapenemasas son muy sensibles a efecto inóculo. Si usted lo monta con poquito inóculo o con demasiado, le van a dar resultados falsos positivos y negativos. Verifique de nuevo la potencia de los discos. Considere una mala conservación de la cepa control, que pues eso podría ser la razón del problema, cuando se hacen excesivos pases de la cepa en medio sin antibiótico, va a perder el plásmido y de esta manera va a tener esos resultados falsos sensibles. Para Pseudomonas aeruginosa, ¿qué utilizamos? Esta cepa, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Esta cepa control les sirve para todos los antibióticos con espectro antiseudomona, como carbapenem, cefalosporinas, monobactams, quinolonas, aminoglicósidos, etcétera, etcétera. Es una cepa que les ayuda a controlar todo y es una cepa multisensible. Para el control de calidad de las polimixinas, entonces probamos colistina, pero miren aquí, utilizamos para enterobacteriáceas la E. coli ATCC 25922, el halo la MIC debe ser de 0.25 hasta 2, y para Pseudomonas ATCC 27853, la MIC debe estar entre 0.5 hasta 4. Es fundamental siempre utilizar controles externos e internos para verificar el desempeño de los equipos. Nótese que hay 3 diluciones de diferencia, por lo cual si la cepa tiene una MIC a la colistina muy cercana al punto de corte, puede moverse entre sensible o resistente cada vez que se realice el montaje. Bien, y ahora, ¿cómo podemos verificar un sistema automático de microbiología? ¿Qué pasa si aquí a Bolivia llegan esos sistemas de manera mucho más frecuente, más masiva a los hospitales? Ese proceso y los estudios requeridos cuando un sistema automatizado es incorporado por primera vez en un hospital o cuando el sistema es actualizado con la introducción de nuevos antibióticos, sustratos de identificación, bases de datos, software o hardware. El propósito de la verificación es garantizar que el producto se desempeña dentro de las especificaciones, verificar la capacidad del personal de informar resultados reproducibles y exactos. Estos son los indicadores que esta mañana habíamos comentado, no vale la pena de pronto repetirlos, pero aquí les quiero mostrar lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos el método de referencia, que son los paneles congelados de la CLSI, y aquí tenemos un método comercial, por ejemplo, Vitec o Microscan. Aquí me dio 0.5 por el método de referencia y me dio 0.5 por Microscan, lo cual muestra que está en buena concordancia. Aquí también. Aquí en este caso me dio 1 por el método de referencia, 1 por el método comercial, lo cual está muy bien. Pero miren aquí ya hay algunos problemas. Si a mí la MIC me da 2 por el método comercial y me da 1 por el método de referencia, aquí ya tengo problemas porque por este lado me da intermedio y por este lado me sigue dando sensible. Entonces, cuando ustedes hacen validaciones y verificaciones de sus equipos, cuando los tengan en sus hospitales, deben siempre estar pendientes de que este tipo de situaciones no se presenten. Miren, por ejemplo, acá, da 2 intermedio por el método de referencia, da 4 resistente por el método comercial. Entonces hay que tener cuidado cuando estas cosas pasen. Uno, ¿cómo puede verificar esos sistemas en el laboratorio? Entonces, miren lo siguiente. He ido a países, por ejemplo, Ecuador, que han tenido esta marcha hacia los sistemas automatizados con el tiempo. Y al principio, cuando iba, me llamaba la atención que la gente me decía, su equipo no sirve. ¿Por qué, doctora? Porque si yo monté la ciprofloxacina por disco y por disco me da resistente y por el panel me da sensible. Doctora, ¿cuántas veces la montó? Una.
No pueden hacer eso. Entonces, cuando usted va a validar una prueba microbiológica, mínimo, tiene que utilizar 30 cepas. Eso es clave. Entonces, miren que eso implica un gasto importante. Lo otro que es importante aquí mirar es que cuando usted esté montando esto, utilice el mismo inóculo, las mismas condiciones y pueda, digamos, hacer este cruce de resultados para poder determinar los índices. Bien. Pasemos acá. Entonces, en este ejemplo de verificación se utilizaron 30 cepas para los carbapenem, 5 cepas con carbapenemasa, 5 cepas que tienen, digamos, pruebas negativas de carbapenemasas, pero tienen mix elevados por un mecanismo distinto, 20 otras cepas, y cepas también que tengan BLES o que tengan otros mecanismos diferentes a las BLES. Y en este caso se utilizó discodifusión como el método de confirmar, y allí es muy importante en discodifusión utilizar el mismo inóculo empleado en los discos y en los paneles. Las comparaciones se deben realizar el mismo día, como lo mencioné, mínimo 30 aislamientos, todos los internos y externos controles deben haber pasado el desempeño para que usted asegure que eso funciona. Y uno lo que hace es trazar, digamos, unos gráficos donde mira si el sistema automatizado está cumpliendo respecto a la prueba de discodifusión. Pero es muy importante, como les digo, que verifiquen y estén seguros de que está funcionando el sistema. Por ejemplo, aquí estos errores. Esto es discodifusión. A mí aquí me da por este lado me da resistente por disco, por aquí tiene los milímetros más bajitos, pero aquí por mic me da sensible. Eso es un error, una discrepancia. O aquí, por ejemplo, me da intermedio. O aquí, por el contrario, me da muy sensible por disco y me da intermedio por mic. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones ocurren. Ahí está como los resultados que hemos visto. Si me da sensible por el método de referencia, intermedio por el método comercial, es un error menor. Si es sensible por resistente, es un error mayor. Si es intermedio por sensible o resistente, son errores menores. Si me da resistente por el método de referencia y sensible por el método comercial, es un error muy grave, porque entonces allí usted lo que podría tener es un falso sensible que puede llevar al paciente a un manejo antibiótico inadecuado. Resolución de discrepancias. Si hay una o dos discrepancias, pueden indicar un error aleatorio, repita la prueba. Si hay más de 2 discrepancias, hay un error sistemático que puede deberse a problemas técnicos en cada metodología o a total discordancia dentro de los métodos. Entonces, identifica el problema, repite la prueba. Si el problema se continúa presentando, no hay concordancia entre los métodos y deberías allí solicitar apoyo de la compañía fabricante a ver cuál es el problema. El laboratorio Pérez Gómez se encuentra en proceso de acreditación internacional con la Joint Commission, aquí en Cochabamba, y requiere las acciones de su control de calidad interno. Analice las siguientes situaciones e indique si requieren control de un día, control interno de 5 días o un plan más extenso. Entonces, miren, si el laboratorio va a tener un nuevo lote de paneles, se hace control un solo día con la cepa TCC. Si va a reparar el aparato por fallas en los lectores, se puede hacer un control de un solo día. Si van a actualizar el software, se tiene que hacer control de 5 días consecutivos de las cepas control. O si va a haber un cambio en la preparación del inóculo o método comercial, también. Cambio de repuestos en el sistema de desechos del instrumento, pues no requiere control. Cambio del principio de medida, se hace 15 días los controles seguidos a ver que esté funcionando bien. Antibióticos nuevos en el equipo o en la farmacia, también se hace plan de 15 días. Por ejemplo, este laboratorio de análisis especializados se encuentra en proceso de acreditación internacional y requiere revisar las acciones del control de calidad interno. Analice, ¿qué pasa si en el equipo se aumentaron las diluciones para un antibiótico? Se hace control de un día. Si en el aparato se redujeron las diluciones, también. Cambio en el turbidímetro, se hace control de 5 días y cambio en las recomendaciones de montaje de medios de cultivo diferentes al original, también se hace control de 5 días. Entonces, dependiendo del equipo que ustedes tengan y de los arreglos o reparaciones que se les vaya a hacer, se establece el plan de control interno. Entonces, de nuevo, el control interno les mide reproducibilidad, pero el externo les mide la exactitud. Y es clave que tengan los dos para que puedan tener acreditación internacional. Bueno, muchas gracias. Esto era solamente una parte de control de calidad, del manejo de estos resultados fuera del rango. Y ahora vamos a hablar de procedimientos. Esta charla que es muy chévere, procedimientos en microbiología, en qué sembrar y qué debemos informar.
Entonces, vamos a generar un espacio para la construcción de ideas y recomendaciones de buena práctica. En la fase preanalítica en el laboratorio nos vamos a enfocar en hemocultivos, urocultivos, infecciones de la piel, el tejido blando e infecciones respiratorias. ¿Por qué debemos cultivar la sangre? La presencia de microorganismos en la sangre es un evento de relevancia clínica y terapéutica. Eso no es cualquier cosa, no es cualquier cistitis, es una infección bien grave. El desenlace del evento ¿de qué dependerá? Del sistema inmunológico del paciente. Entonces no es lo mismo un niño chiquito de 4 años a un anciano, no es lo mismo un paciente VIH positivo a un paciente VIH negativo, un paciente trasplantado o un paciente neutropénico. El microorganismo infectante por sí mismo es mucho más crítico, Pseudomonas y Staphylococcus aureus, que una E. coli, por ejemplo. El foco de la bacteremia, ¿dónde está el foco en el cual las bacterias están saliendo a la sangre? Por ejemplo, si es orina, es un poco más calmado el tema. Si es pulmón, hay mucha más cantidad de bacterias en la sangre. Y obviamente de un diagnóstico microbiológico apropiado. Entonces hablemos de buenas prácticas en hemocultivos. Los hemocultivos o los cultivos de sangre se deben tomar antes, de preferencia, de la primera dosis de antibiótico, lo cual muy pocas veces se cumple. La razón por la cual no se cumple es porque usted les llega a los pacientes trasladados de otro hospital donde ya se le inició antibiótico. O muchas veces el paciente lo está consumiendo vía oral. Entonces, esa es una gran dificultad. Entonces, si no es posible, se deben tomar justo antes de la siguiente dosis. Por ejemplo, si el paciente está recibiendo vancomicina y la dosis que le están poniendo es de 1 gramo cada 12 horas, una media hora antes de la siguiente dosis usted le toma los hemocultivos ahí, cuando ya tiene menos antibiótico en la sangre. Si una vez el paciente le pusieron los antibióticos endovenosos y usted le toma las muestras, probablemente le dé un falso negativo. Si el paciente tiene escalofrío, deben tomarse los hemocultivos en ese momento de forma independiente al intervalo entre sets, porque la fiebre es muy inespecífica. La fiebre en la unidad de cuidado intensivo puede ser por medicamento, postquirúrgica, 1000 cosas. En cambio, el escalofrío es mucho más específico de bacteremia o fungemia, por lo cual debemos tomar las muestras allí. Para la limpieza de la piel utilizamos clorexidina alcohólica al 2%. Otra opción puede ser yodopovidona. El problema de la povidona yodada es que tienes que dejarla actuar. No es un antibiótico inmediato, perdón, un antiséptico inmediato. Tienes que limpiar y dejarla actuar unos 30 segundos a 1 minuto antes de usarlo. Ahora, la clorexidina, la concentración debe ser al 2%. Como lo mencioné esta mañana, ustedes pueden conseguir clorexidina al 4%, pero puede resecar mucho más la piel. Entonces cambias un problema por otro. En niños menores de 2 meses se utiliza clorexidina alcohol al 0,5 o alcohol al 70%. No se utiliza en esos niños yodopovidona por obvias razones. Se recomienda el uso de campo estéril y de mascarillas en paciente y flebotomista. Limpie con desinfectante, alcohol, la tapa de corcho de la botella, porque esa tapa no es estéril. Entonces, cuando ustedes lo destapan, quitan el cap de la botella del hemocultivo, tienen que limpiar con alcohol, si no, allí se pueden contaminar los hemocultivos. Entonces, ahí se les pueden contaminar con bacillus o con otras bacterias ambientales. Entonces, es muy importante limpiarlo y dejar que se seque, porque si ustedes limpian con desinfectante el tapón de corcho e introducen la sangre de forma inmediata y no se ha secado, puede entrar desinfectante en la botella y causar falsos negativos. Entonces, es muy importante manejar esto y tener cuidado. No se requiere cambiar de aguja o jeringa para inyectar la sangre. Hace unos años, por ejemplo, en Colombia, las enfermeras tomaban con una jeringa y luego desempataban y ponían otra y la llenaban la botella. Eso ya no se recomienda. Lo que causa es mayores accidentes laborales y nada tiene que ver con la mejoría en las tasas de contaminación. Yo creo que hay sistemas cerrados muy buenos ahorita, pero no estamos recomendando esto. Para adultos, 10 mililitros de sangre por botella están recomendados. En niños será de acuerdo al peso del paciente. Aquí está la tabla, se la tienen en sus memorias donde está por peso del paciente, cuánto se le puede tomar. Recuerden que en niños solo tomamos botellas aeróbicas, no tomamos botellas anaeróbicas. Usualmente 2 sets de hemocultivos, 2 botellas en cada set para un total de 4 es suficiente, a menos que se sospeche una fuente endovascular. Entonces, allí se tomarán más botellas. Se pueden tomar en intervalos de 30 minutos hasta 1 hora entre cada set. Si el paciente está en shock séptico, se deben tomar todas las botellas de una vez. Si el paciente está hipotenso, con un lactato por encima de 4, tú le tomas todas las botellas, las 3 o 4 botellas de una vez, porque si te esperas, el paciente podría fallecer. En adultos se debe incluir al menos una botella anaeróbica por set de hemocultivos.
Esa botella anaeróbica debe ser de preferencia por punción venosa y debe ser inoculada primero. No solo porque pueden haber bacterias por anaerobios, es verdad, sino porque además las bacterias facultativas, como Staphylo y las enterobacteriáceas, se desarrollan más rápido en la botella anaeróbica. Siga las instrucciones del fabricante de su sistema automatizado, transporte siempre las botellas a temperatura ambiente antes de 15 minutos y no más allá de 2 horas. Para el diagnóstico de bacteremia asociada a catéter, una botella tomada del catéter y al menos 2 botellas periféricas siguiendo las recomendaciones de antisepsia. La botella tomada del catéter debe ser la botella aerobia, porque si utilizan botellas anaerobias en muestras de catéteres puede estar pseudomona y causar falsos negativos. Recuerden que pseudomona es aerobia estricta. Registrar el tiempo de introducción al instrumento y el tiempo de positividad. No deben sembrarse catéteres que lleguen al laboratorio sin hemocultivos. ¿No les ha pasado que le toman la punta, les llega solo la punta y los hemocultivos? No, no le han tomado. No tiene ningún sentido. Eso puede significar colonización y es muy complejo analizar ese paciente. Termina generalmente con antibióticos de forma innecesaria. ¿Cuándo sospechar y tomar hemocultivos para micobacterias y hongos distintos a cándida? Las botellas, por ejemplo, Mycolytic, pueden incorporarse en el set de hemocultivos de pacientes con los siguientes factores de riesgo. Pacientes HIV positivo en fase SIDA, es decir, con unos CD4 menores de 200. Trasplantados, hemato-oncológicos, terapia inmunosupresora, terapia biológica, fiebre de origen desconocido y hemocultivos previos negativos o sospecha de tuberculosis miliar o meningea. Si no, no tomamos esta botella. Esta botella es muy específica y si el paciente no tiene factores de riesgo, ahí tenemos problemas. ¿Cómo rotular las botellas? Rotular las botellas con el nombre, apellido y número de historia del paciente. Indicar el sitio y hora de toma. En ningún caso desprender, rotular o pegar ningún tipo de etiqueta adhesiva sobre los códigos de barras, porque pueden dañar la botella cuando la van a meter al instrumento, entonces no la detecta. Y esto le pasa a uno con frecuencia, le intentan taparla, ponerle otra vez la tapa y usando los stickers. Los hemocultivos nunca deben refrigerarse ni transportarse con pilas de hielo, porque esto daña los resultados de la prueba. Temperatura ambiente de 20 a 25 grados es preferible. Si utiliza medios de transporte con SPS, nunca los incube porque pueden estallar por la producción de gas. Si las botellas llegan intactas a su laboratorio, pero con sangre en la superficie, porque fue una punción traumática, porque se le derramó a la persona que lo montó, etcétera, pueden limpiarse con hipoclorito y seguir el proceso. Si la botella se fractura durante el transporte o manejo en el laboratorio y no se observa salida de líquido, continúe con el proceso manualmente. Pueden romperse en el sistema automatizado. Si usted la mete al equipo y la botella tenía una fractura, como le dicen acá, estaba vencida, no, expirada, no, rajada. Bueno, ustedes me entienden, o sea, tenía una fisura, pero no estaba saliéndose nada. Si usted la mete, lo bonito del español es la flexibilidad. Si usted la introduce en el equipo y estaba vencida o rajada la botella, y el equipo como la está mezclando se puede romper adentro y les causa un desastre y les daña el aparato. Eso era lo que quería decir. Bueno, nunca utilizar botellas vencidas. Si ustedes me van a decir, profe, pero es lógico. Ni tan lógico, porque lo que pasa en Colombia es que van las enfermeras a recoger la botella porque van a tomar unos hemocultivos. En Colombia los toman generalmente de enfermería. Y resulta que el médico ordenó 4 botellas de hemocultivo y tomaron solo 2. Y las otras 2 las dejaron en el servicio. Entonces, ¿qué pasa? A los 6 meses les llega a usted una botella que ya se habían dejado ya guardada y la botella cuando usted la mira venció hace 3 meses. Eso es un problema. Entonces hay que mirar. Nosotros en Colombia, yo sí le entrego las botellas contra una orden médica y me las tienen que devolver si no las usó. Porque entonces me las dejan en el servicio, en un cajón por allá guardado y tenemos problemas. No utilizar tubos de ensayo con EDTA o heparina porque entonces pueden causar falsos negativos. Si la botella tiene un exceso o cantidad insuficiente de muestra, debe registrarse pero continuar con el proceso. Becton Dickinson tiene, por ejemplo, esto es muy interesante, clorhexidina alcohólica al 2% en este dispositivo. Entonces, es como una esponjita, acá trae la cantidad perfecta del desinfectante. Tú le presionas acá estas alitas, esto suena un clic y baja el desinfectante, humedece la esponjita y tú haces la limpieza. Es una maravilla. Y acá hay para 3 mililitros y tienen esto que no tiene yodo, sino que tiene un pigmento, un colorante anaranjado. Entonces tú lo pasas en la piel y sabes dónde quedó, porque hay gente que le gusta ver lo que marque. Entonces le ponen este colorante y con eso es más sencillo.
Ahora, ¿qué se está haciendo en los Estados Unidos, que es muy frecuente? Utilizan este sistema cerrado. Canalizan el paciente, le ponen esta camisa y adaptan un tubo de ensayo y le sacan 1 mililitro de sangre en un tubo de ensayo al vacío. Luego lo desempatan y colocan la botella de hemocultivo y lo terminan de llenar por vacío. Entonces, eso lo que logra es disminuir las contaminaciones, porque en ese mililitro que usted le saca, ahí van los contaminantes generalmente. Más o menos un 30% menos de contaminantes se logra reducir cuando se utiliza ese sistema, digamos, de toma de muestra. Los americanos lo llaman diversion. Eso no es diversión, es separación, se llama. Tomar los hemocultivos en 2 tiempos. Para el subcultivo también compañías como Becton Dickinson tienen este sistema donde usted le empata este dispositivo a la botella y puede colocar la gotica aquí dentro de los platos de cultivo y evitar el uso de la jeringa, la aguja, y luego uno queda con la aguja por ahí dando vueltas en el mesón y viene el compañero y se puya. Bueno. Entonces, en vez de utilizar esto, que es lo que siempre hemos hecho, pues utilizamos ahorita esto en Colombia para poder evitar las contaminaciones. La coloración de Gram es la primera aproximación al tratamiento antibiótico empírico en pacientes con bacteremia. Hay que ser tan descriptivos como sea posible. Entonces, cocos Gram positivos, entonces hay que decir si son en pares, en cadenas o en racimos. ¿Por qué? Si, por ejemplo, ustedes tienen un paciente con una bacteremia, le aparecen en el Gram cocos en cadena, en estrepto, y en la placa de tora se ven infiltrados opacidades, uno piensa en neumococo. Entonces, el médico generalmente allí arranca ceftriaxona o ampicilina, lo que ustedes aquí tengan por guía. Pero si eso mismo usted lo tiene y el foco del paciente es abdomen, toca iniciar vancomicina, podría ser enterococo. Entonces, dependiendo de eso, el médico se va digamos, ir aproximando al tratamiento. Miren, estafilo, estrepto, bacilos gram positivos también acá, Cardiobacterium nomini, se ve como si fueran estas rosetas. Mycobacterium, cuando usted colorea Mycobacterium con gram, se ven gram positivos, es una cosa muy curiosa. Y Agregatibacter, parece que fueran pegotes. A veces la gente cuando los mira dice, no, yo creí que era resina de la botella. Y no, generalmente se ven así como este tipo de agrupaciones. El subcultivo de la botella de hemocultivos es independiente al resultado del Gram. Así usted no le vea nada al Gram, tiene que subcultivarlo. ¿Qué tal que sea un falso negativo del Gram y exista algo allí en el paciente? De acuerdo a los protocolos hospitalarios, siembra del subcultivo de la botella de acuerdo a lo que observen en el Gram. Entonces, si observaron, por ejemplo, cocos, entonces siembran en agar sangre. Todos los cocos Gram positivos se siembran en sangre, tienes que mirarle la hemólisis, eso es clave, eso es microbiología básica. Ahora, si ustedes no observaron nada en el Gram, siembran siempre en agar chocolate, suplementado. Si el hemocultivo es anaerobio, recuerde que los facultativos pueden crecer también allí, como estafilo y las enterobacteriáceas, y otra opción que pudieran tener sería sembrar en medios cromogénicos. Podemos hacer una prueba de tolerancia al oxígeno. Por ejemplo, si tengo una botella de hemocultivo anaerobio positiva, entonces ahí hacemos un Gram, subcultivamos en agar triticasa de soya o en agar Schadler o en agar fea. Recuerden que los anaerobios no es como la gente se imagina, que solamente usted les baja el oxígeno y crecieron. Son muy exigentes, tienen que tener medios específicos. Eso no es cualquier agar sangre. Entonces aquí tiene que ser base Schadler o base fea. A esta caja la vamos a poner en un medio con CO2 que tenga más o menos la posibilidad de generar CO2 como esto de la jarra con velita, o si ustedes tienen incubadora de CO2, perfecto. Y si no, para este tipo de bacterias que las vamos a incubar en anaerobiosis, utilizamos GenBac. Y luego hacemos entonces la interpretación. Si hay crecimiento en aerobiosis y anaerobiosis es un facultativo, si hay no crecimiento en el aerobio acá y hay crecimiento en el anaerobio, será un anaerobio estricto. Eso es importante hacer esas pruebas de tolerancia al oxígeno. Uso de agares cromogénicos también, recuerden que por cambio de color le ayudan a uno a identificar el microorganismo, pero no son 100%, entonces no se confíen, hemos tenido E. coli que no dan color, porque no tienen las enzimas, beta-glucosidasa o beta-galactosidasa, entonces dan negativo, entonces hay que tener cuidado siempre con esto, siempre protéjalos de la luz y reconfirme. Criterios diagnósticos de acuerdo al microorganismo. Bacterias no contaminantes, Streptoneumoniae, Haemophilus influenza, meningococo, Brucella, Mycobacterium, Neisseria gonorrea, Hasec, Pasteurella, Listeria monocitógenes y Staphylococcus aureus. Usted nunca debería considerarlos contaminantes.
Infrecuentes contaminantes, streptopiógenes, agalacti, estreptos de los grupos C y G, todas las enterobacteriáceas y bacilos gramnegativos no fermentadores, principalmente Pseudomonas y Acinetobacter, cándida o enterococo. Podría ser un contaminante, pero usted mejor no se arriesga y usted procesa identificación y antibiograma. Será decisión médica, ¿cierto? Y contaminantes usuales, Streptococcus del grupo Viridans, Staphyloepidermidis, que ahora me toca ponerlo con especie, antes decía coagulasa negativo, pero ahora ya ustedes han visto que eso varía mucho, y bacilos grampositivos aerobios. Sobre todo, la interpretación de esto es muy difícil cuando usted toma una sola botella y le crecen cocos y es una epidermidis y usted queda con la duda de qué tal que sí o qué tal que no. Ese es el problema de las malas tomas de muestra. ¿Qué pasa si yo tengo bacteremias por bacilos grampositivos? Todas estas especies son flora normal de la piel. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso porque usted ahorita, con estos métodos rápidos, no sé si aquí ya en Bolivia tienen Maltitop, tienen espectrometría de masas, pero en Colombia tenemos más o menos unos 20 equipos en todo el país. Cuando usted lo monta en eso, le puede dar cualquiera de estas especies. Por ejemplo, Brevibacterium. Levante la mano aquí el que me diga cómo se trata, con qué antibiótico un Brevibacterium. Exacto. Es la cara que todo el mundo pone cuando usted lo reporta. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Si ustedes reportan esto, que son habitantes y contaminantes normales, puede haber problemas de interpretación por parte de los médicos. ¿Qué pasa con los cultivos de orina? Entonces, ¿cuándo se debe realizar o no se debe realizar un urocultivo? Que miren, yo llevo trabajando infección urinaria hace unos 4 años, duro con la Sociedad de Urología de Colombia y de otros países, y es un dolor de cabeza infección urinaria. No solamente porque es de las infecciones más frecuentes que tratamos en los hospitales y en los laboratorios, sino además porque cada quien hace lo que le da la gana. Entonces, cada quien pone antibiótico indiscriminado, toma muestras cuando no debe. Entonces, miren esto. Yo no recomiendo, y lo dice la guía española y lo dice la guía colombiana, realizar urocultivo de rutina en mujeres con cistitis primer episodio, sin factores de riesgo y adquiridas de la comunidad. ¿Cierto? Una niña, cualquiera de ustedes, joven y bella, que acaba de conseguir novio hace una semana, que llega con ardor al orinar, con molestia, porque se ríen, es verdad. Entonces, hace cistitis porque está noviada y entonces esa niña llega con síntomas, pero es la primera vez que le ocurre, ¿cierto? Bueno, por lo menos con ese novio, no mentiras, es la primera vez que le ocurre, no tiene catéter, no está obstruida, no tiene malformaciones, no ha recibido antibióticos previos, no ha estado hospitalizada. Yo no le tomo urocultivo en Colombia. Esa niña se le da nitrofurantoína, toca darle antibiótico porque tiene cistitis, o sea, tiene la molestia, pero no se le toma un urocultivo. No tiene indicación. Pero en Colombia a todo el mundo le quieren tomar, esa es la gran dificultad. Ahora, usted una cosa que tiene siempre que analizar es la posibilidad de que no sea algo pélvico. Ahorita vamos para allá. Se recomienda realizar urocultivo en sospecha de pielonefritis aguda, con signos y síntomas que no hayan resuelto con el tratamiento empírico. Es decir, nuevamente, esa niña joven y bella le dimos nitrofurantoína y persiste con el problema. Entonces hay que mirar qué fue lo que pasó y tomarle un urocultivo. Que hayan recibido tratamiento antibiótico los últimos 6 meses, con al menos un episodio previo de cistitis y toda infección del tracto urinario en varones, porque desgraciadamente nosotros compartimos el tracto reproductivo con el urinario. El problema de nosotros es que se nos puede ir la bacteria por otro camino, para epididimo, por ejemplo, próstata, y tenemos problemas. Recuerden la recomendación de las tomas de muestra. Entonces, muestras de orina por micción espontánea, hay que lavar el glande en los señores con agua y jabón, dejarlo secar, lavar también las manos del paciente, pedirle al paciente que se retraiga el prepucio, en hombres no circuncidados obviamente, e iniciar la micción en el inodoro. Al llegar a la mitad de la micción, colectar la orina en frasco estéril de boca ancha, de cierre hermético. ¿No les ha pasado que les llegan derramadas por todo lado las orinas? El exceso de orina puede descartarse en el inodoro. Tampoco necesitamos que nos llegue el pote lleno hasta el borde, como la gente cree. Y debes decirle al paciente que termine de hacer chichi. ¿Qué hacen? No le dicen. Entonces le dicen al señor, le dan el frasquito, señor, recójame aquí la orina, más o menos la mitad del chorro, usted le hacen toda la indicación. Pero la gente se le olvida decirle, y después de que la recoja, termine de orinar. Y el señor retiene, y eso es un mayor problema. En mujeres, lavar el meato urinario del vestíbulo vaginal con agua y jabón, lavar las manos de la paciente con los labios separados, que esto es clave, iniciar la micción al llegar de la media porción, recoger la muestra en frasco estéril de boca ancha de cierre hermético. El exceso de orina puede descartarse en el inodoro y también usted dice a la señora, después de que recoja, termine de hacer chichi hasta que tenga la vejiga totalmente vacía.
Muestras de orina por cateterismo. Entonces, usar guantes limpios, no estériles y lavar los genitales con isodine espuma o con solución yodada de limpieza, la que ustedes usen aquí en Bolivia. Higienizarse las manos, colocarse guantes estériles. En hombres se coge el pene con firmeza y se introduce la sonda en el latón hasta que empieza a salir orina. Pues si no lo agarran con firmeza y meten la sonda muy rápido, pueden romper la uretra. Entonces, con cariño, bueno, excepto que sea el suegro o le tengan rabia al marido, pues ahí sí. Pero si es un paciente, con los pacientes hay que quererlos mucho y entonces con cuidado. En mujeres, separar los labios, introducir la sonda en el latón con cuidado en el meato urinario hasta la salida de orina. Colectar la orina en frasco estéril, boca ancha, de cierre hermético. La gente siempre me pregunta sobre el uso de anestésico. Nosotros en Colombia sí usamos lidocaína en gel, porque pásese usted una sonda a palo seco y me cuenta qué siente. Es muy complicado, eso duele mucho. Entonces se pasa generalmente con gel, anestésico en gel. Pero aquí lo importante es que sean unidosis, que usamos en Colombia. Es decir, es un frasquito pequeñito que yo utilizo solo para ese paciente y lo descarto. Porque a veces toman esos unos frascos grandes, que el mismo que usan para todos los pacientes, lo dejan abierto y con eso es que hacen los procedimientos y hay contaminaciones. Sonda vesical permanente, entonces, pinzar la sonda media hora, realizar desinfección con alcohol al 70% en el puerto en Y, puncionar la sonda con jeringa estéril y enviar al laboratorio, envasarlo en frasco estéril. Nosotros en Bogotá no recibimos jeringas. Yo no recibo orinas en jeringas de nadie, excepto que sea punción suprapúbica para anaerobios y me le ponen entonces en un tapón de goma en la punta de la aguja. De resto no se la recibo. Tienen que envasarla en un frasco estéril. Ay, y la bolsita pediátrica, que es otro dolor de cabeza. Entonces la bolsita pediátrica, si el urocultivo de ese niño le da negativo, bien, todo tranquilo. Si el urocultivo le da positivo y ojalá con más de una especie, es donde yo empiezo a mirar si vale la pena llevarlo a un cateterismo a ese niño, pasarle una sonda, ¿cierto? Entonces hay que hacer un aseo riguroso de genitales externos con agua y jabón. En los niños colocar la bolsita en la base del pene, en las niñas estirar la piel para evitar pliegues y ponerlo en el espacio entre ano y vagina. Estar pendiente de la micción para retirarla. Usted le dice al papá, cuando se llene la bolsa avíseme, porque si no entonces se llena la bolsa que el chino hizo 1 litro de orina y se desprendió y se derramó y es un desastre. Si no hay micción, cambiar la bolsita cada 20 minutos a por lo menos cada media hora. Enviar al laboratorio perfectamente cerrada para evitar derrames y se utiliza un sticker para marcar la bolsa como corresponde. No se marca con Sharpie porque se borra. No se marca con marcador, porque si no se borra, porque se riega por los lados y se borra el nombre. Entonces uno le pone un sticker antes de empezársela a colocar al paciente. Transporte al laboratorio, las orinas se deben transportar de forma inmediata. Si la lectura no se puede hacer en menos de 1 hora, se refrigeran a 4 grados, máximo 24 horas. Transportes prolongados, por ejemplo, que aquí de alguna zona de Cochabamba te llegan las muestras, toca ponerles ácido bórico. Entonces, el ácido bórico es estable en la orina, la permite la estabilidad alrededor de 48 horas, pero si tiene uroanálisis es cuando no nos gusta porque el ácido bórico sí puede afectar los parámetros de la tira reactiva. El volumen mínimo de orina para adicionar conservante debe ser de 3 mililitros. Recuerden que el ácido bórico tiene un efecto inhibitorio sobre enterococo. Entonces, lo antes que ustedes lo puedan procesar es mejor para evitar que esto pueda tener allí sobrecrecimiento de bacterias o el efecto inhibitorio sobre los enterococos. Punción suprapúbica es una indicación del procedimiento con criterio médico únicamente. Hay que hacerlo con una persona entrenada porque si no el problema que puede causar es más grande que la propia infección. Limpieza y desinfección del sitio a puncionar, generalmente son niños pequeños, entonces clorhexidina al 0,5. Envasar la orina en frasco estéril y rotularlo como punción suprapúbica. No sé si aquí les pasa lo mismo que me pasa en Colombia, que me llega la orina y nunca supe cómo fue tomada. Orina de fulana de tal, Pepita Pérez, y no sé si es micción espontánea, si estaba embarazada, si no sé nada. Y enviar al laboratorio de forma inmediata. Como les mencioné hace un momento que estábamos riéndonos de la niña esta que acaba de conseguir novio, ¿cierto? Que le dio cistitis, porque si no le da cistitis en las primeras 2 semanas cambia de novio, porque eso es una mala señal. Eso tiene que darle si está estrenando novio. Bueno, entonces miren lo siguiente. Una cosa que es clave es que los signos y síntomas son muy inespecíficos, ¿cierto? Entonces la señora llega diciendo que tengo dolor bajito, le toman un urocultivo, pero nunca le miran si puede tener algo en vagina. Puede tener una vaginitis por cándida, puede tener ganerela, puede tener otra cosa, puede tener gonorrea. Pero nadie piensa, todo el mundo le toma un urocultivo. Entonces, hemos tenido casos en los cuales el urocultivo da positivo,
pero la causa del problema no era ese, la causa del problema era algo en vagina, ¿cierto? Porque hay bacteriurias asintomáticas. Entonces, esa es la gran dificultad. Entonces, siempre hay que considerar la probabilidad de que sea algo pélvico y hacerle un examen adecuado. Secreciones genitales, ¿qué muestras tomamos? Entonces, clamidia, paraneisseria, paratricomona, cervix y vagina, en recto en hombres y mujeres para clamidia, neisseria, gonorrea, en faringe tomamos para clamidia, neisseria, gonorrea, y en orina podemos tomar para pruebas moleculares en hombres y mujeres para clamidia y gonorrea, y en uretra hacemos obviamente para los hombres secreción, para lo cual podemos detectar clamidia trachomatis y neisseria gonorrea usando PCR. Es importante que, no sé qué tanta gonorrea hay en Bolivia, pero en Colombia tenemos unas tasas que van en aumento. Recuerden que gonorrea es una gran dificultad porque los pacientes no consultan, generalmente se automedican, van al de la farmacia de la esquina, toman cualquier cosa, se colocan una ampolla de espectinomicina o toman cipro y ya son cepas muy resistentes. Estuve en el Perú, que les queda aquí cerquita, la semana pasada y la tasa de resistencia de la gonorrea a la penicilina es del 50%. Es sumamente alta para decir que tú puedes utilizar bencilpenicilina en esos pacientes. Otra cosa que es importante aquí es que si bien el paciente tiene indicación de tomarle una secreción uretral porque tiene descarga uretral o secreción, hay que preguntarle al paciente qué le gusta hacer. Bueno, es que se lo pregunte el médico, que es una pregunta incómoda, pero hay que saberlo, porque si no nos toca ir a buscar en recto o nos toca buscar en faringe. Ustedes oyeron por las noticias el caso del paciente de Reino Unido con la supergonorrea, que era resistente a los antibióticos hace poco, como unos 3 o 4 meses. ¿No mira noticias? Bueno, por Netflix. Bueno, por todo lado salió de que era un paciente del Reino Unido, el paciente se había ido, era joven, se había ido para Taiwán o Taipei, bueno, estaba por allá en Asia, de despedida de soltero con los amigos, por allá contrataron una prostituta, el tipo se infecta, pero no se infecta en uretra, se infecta en faringe. El man vuelve al Reino Unido, hace una faringitis gonocóxica que es severa también, le toman la muestra, le detectan la bacteria y era una cepa con resistencia a ceftriaxona, que eso era gravísimo. El paciente terminó recibiendo ertapenem. Eso fue, quedamos todos como en shock, porque imagínese usted tener que dar un carbapenem para una bacteria en la que antes usted usaba penicilina. Eso es lo que se está viendo, pero fue en faringe. Entonces, hay sitios en los cuales el acceso del antibiótico es más complicado como en faringe. Entonces, por eso les digo, ustedes se ríen y hacen una sonrisa pícara, pero es cierto, hay que preguntarle al paciente qué le gusta hacer para ir a buscar en recto o en vagina también las muestras. En hombres hay que instruir al paciente para que cuando va a tomar la muestra de las genitales no orine 2 horas antes porque hace un barrido con la orina. Es que decirle, señor, retenga. Idealmente lo que uno debería hacer es decirle al señor, por la mañana no haga chichi y venga y le tomo la muestra de una vez, pero nadie se aguanta el chichi de por la mañana, entonces es un problema. Entonces que aguante 2 horas es suficiente. Se introduce un hisopo maleable de cabeza pequeña, flexible a través de la uretra, ¿sí? Y frío a través de la uretra 2 centímetros, luego se coloca en un medio de transporte específico y se manda al laboratorio a temperatura ambiente. En mujeres es importante saber si está embarazada, si no mejor no tocar el cuello, porque pueden tener problemas. Realizar la toma de muestra de fondo de saco vaginal y de cuello si es posible, utilizando espéculo desechable, introducir el hisopo en un medio de transporte especial. Hay varios, Becton Dickinson tiene que es un sistema que le permite a usted hacer digamos, la recuperación de esos microorganismos de forma mucho mejor que utilizar el método tradicional con carbón activado. La tira reactiva que utilizamos también en las infecciones urinarias, entonces tiene 2 parámetros que nos interesan, que son los nitritos y la leucocitoesterasa. La gran dificultad es que si el paciente no retuvo la orina 4 horas, le pueden dar falsos negativos. Y aparte de eso, algunas bacterias, como Enterococo y Staph saprophyticus, no producen nitrato reductasa, entonces dan negativos, pero por naturaleza, estando la bacteria presente. La leucocitoesterasa tiene falsos positivos y negativos en contaminación con flujo, uso de ácido bórico o glucosuria. El grano de orina sin centrifugar, entonces, también es como una aproximación al diagnóstico que utilizamos mucho en Colombia. Se mezcla la orina por inversión, se sirve una gota de 20. Es muy chistoso porque le digo a la gente, coloque una gota en la lámina. ¿Una gota de cuánto? Pues una gota, entre 25 a 50 microlitros. Se deja secar al aire libre, se fija con calor, se colorea con gram y se lee con objetivo de 100. Más de una bacteria por campo se asume un recuento aproximado de 10 a la 5.
Menos de una bacteria por campo, se presume un recuento de colonias entre 10 a la 4 o 10 a la 5. A veces, si los recuentos son más bajitos, no se observan bacterias. Entonces, si hay signos y síntomas, hay que hacer el urocultivo. No se confíe, no es una prueba por uno descartar y decir, no le hago porque no le vi nada. Pueden tener recuentos bajos y en varones, por ejemplo, recuentos de 10 a la 3 son importantes. Nunca en este gram de orina sin centrifugar se reportan polimorfos nucleares ni células epiteliales. ¿En qué sembramos la muestra de chichi? En agar sangre, o en agar maconque, o en medio biplaca, o en agar EMB, o cromogénico, o CLET. Lo que ustedes aquí utilicen. A mí me gusta más el cromogénico, que te hace una identificación presuntiva, que te ayuda a inhibir el swarming de Proteus, que te da una idea de lo que hay allí, pero no utilizamos, digamos, ya sangre y maconque hace mucho tiempo en Colombia. Los agares cromogénicos, por el color que tiene la bacteria allí, te ayudan a hacer una identificación, de nuevo, presuntiva. Entonces, la E. coli da este color como rojito, Klebsiella da este azul, Proteus, por ejemplo, da amarillo, naranja, Enterococo da un pigmento diferente de azul, Staphylococcus saprophyticus da como un color rosado, Curuba, bueno, terracota, yo no sé cómo le dicen acá, y el Staphylococcus aureus tiene un color más amarillito. ¿Cuál es el problema? La persona daltónica, que hemos tenido casos en los que la gente confunde los colores, hemos tenido problemas, y a veces los contaminantes también toman colores, hay que ser cuidadosos. También son medios que no es que sean tan sencillos de interpretar. Hay que mantenerlos protegidos de la luz, tener precaución con la temperatura, porque se deshidratan. Algunos microorganismos pueden no generar cambios de color. Leer siempre a las 24 horas, porque después de 24 horas, Proteus puede generar swarming pasado ese tiempo. Evitar salpicaduras al momento de sembrar las placas. Incubar siempre en ambiente de aire. Estos no se incuban con CO2. Precaución con los contaminantes, como les conté. Ojo con las colonias opacas que pueden corresponder a cándida y todas las orinas de embarazadas donde usted le está buscando la posibilidad de que tenga estrepto del grupo B, las debemos sembrar en un medio específico para estrepto del grupo B. Puede ser un agar granada o puede ser, por ejemplo, un agar cromogénico específico. Siembra por el método de CAS. Entonces, con una asa calibrada se deposita la cantidad de orina en el centro del agar cromogénico, se hace una línea de extremo a extremo del plato, con la misma asa se hace una estría en forma de zigzag, simulando una W de William o una M de mamá, ¿cierto? Se incuba en ambiente de aire por mínimo 16 a 24 para muestras de orina por micción espontánea. Nosotros en Colombia no incubamos 48 horas. 24 horas, es que usted lo que espera es un neuropatógeno de rápido crecimiento. Ya si, por ejemplo, la muestra fue una punción suprapúbica, de pronto la dejamos un día más, pero si es micción espontánea, de 1 a las 24 horas, si está negativo, está negativo. Siembra por rejilla, entonces con la asa calibrada se toma una muestra de orina bien mezclada, se hace una línea de extremo a extremo y se hacen todas las líneas, digamos, cruzadas desde el extremo de la placa. Para el recuento de colonias se multiplica el número de las mismas por el calibre del asa. Se incuba también en ambiente de aire, lo mismo, y se extiende la incubación en muestras invasivas. En muestras de emisión espontánea, 24 horas es suficiente. Siembra por espátula o rejilla. Esto es como historia de la microbiología. Yo la uso con mis estudiantes de la Javeriana, pues para que se distraigan un rato. Entonces ahí sí hay que hacer una dilución, hay que poner una cantidad de esta dilución sobre el plato, 1 mililitro, y luego distribuir el inóculo con una varilla o rastrillo estéril de vidrio. Incubar y luego contar el número de colonias y multiplicar por el factor de conversión. Esto en la práctica es muy difícil porque le crece usted un montón de bacterias allí que usted no sabe cuántas son ahí contaminantes o no, es muy difícil. Yo prefiero tenerlas aisladas. Este es otro método, no sé si lo usan acá en Bolivia, que es con tirillas. Se llama bacteriuritest. Entonces son unas tirillas de papel de filtro, tienen un doblez aquí en la punta, y entonces esto equivale como a una asa calibrada más o menos. Entonces la ventaja que la gente le ve es que usted en un plato puede sembrar hasta 8 orinas, en un plato de cledo, de cromogénico. El problema es que todo que es aquí, en este cuadrito crece como apiñado, entonces usted no sabe si de pronto hay contaminantes ahí. A mí me parece arriesgado. Y tiene esta súper escala cuantitativa para que usted mire el recuento de las colonias. Es sumamente subjetivo. Por eso, la verdad, no me gusta mucho, pero sé que hay laboratorios que lo usan. O siembra automatizada, por ejemplo. A través de esos sistemas, este es Previso, la de Biomerie, tiene estas peinetas que parece como peinilla de abuelita. Entonces usted ahí le pone la orina y él con la peinilla hace el giro del plato y queda así el crecimiento. O ya ahorita hay WASP que tenemos, digamos, en Colombia vamos a poner el primero,
pero en los Estados Unidos se usa mucho en laboratorios grandes. Entonces el aparato tiene por dentro una cita de acero, él la flamea y él mismo traza su raya. No utilice, por amor a Cristo bendito, botellas de hemocultivo para sembrar orina. ¿No les ha pasado? Bueno, me alegra mucho porque todavía los médicos no han aprendido a hacer estas mañas, como en Colombia, que te piden urocultivos con resinas o urocultivos en botella que para inactivar el antibiótico, lo cual es ridículo. Miren esto. Los componentes del medio de cultivo están diseñados para ser compatibles con muestras de sangre y los agentes bloqueadores de antibióticos, resinas y carbón, han demostrado ser eficaces contra niveles séricos de antimicrobianos. En orina, las concentraciones de antibióticos utilizados en el manejo de infección urinaria, como betalactámicos, aminoglicósidos, quinolonas y trimetoprim, pueden ser desde 10 hasta 1000 veces superiores a las concentraciones séricas. El recuento de las colonias es fundamental y además el costo. Miren en Colombia, por un urocultivo a mí me están pagando 23.000 pesos. El panel automatizado me vale 40.000 pesos, o sea, yo ya voy a la pérdida. Y si eso lo siembro en una botella de hemocultivo que me vale otros 40.000 pesos, me toca cerrar el laboratorio. O sea, no lo puedo hacer por el costo. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Recuentos de colonias versus la clínica. Entonces, en mujeres sintomáticas para el diagnóstico de cistitis, 10 a la 2, miren que es bajito. Por eso esa es mi pelea cuando la gente del laboratorio reporta negativo. O sea, ve un crecimiento escaso y dice negativo. Usted no lo puede llamar negativo. Se llama negativo cuando es 0 colonias. Listo, urocultivo negativo. Pero cuando tiene algún recuento, ojo, porque si esto podría ser, en este caso, significante. Y en el caso de varones, por ejemplo, miren aquí el recuento, 10 a la 3. En el caso de pacientes con catéter, 10 a la 3. En su punción suprapúbica, cualquier recuento es significante. Bacteriuria sintomática. Entonces, a ver, esto lo quiero poner como con un ejemplo. Resulta que alguna señora va a la consulta porque tiene dolor de cabeza. La señora se marea, va al mercado y le duele la cabeza, siente tontina, etc. Entonces va a la consulta, el médico le manda exámenes, test, entonces le manda glucosa, le manda cuadro hemático, a ver si es que está anémica la abuela, bueno, y le manda un uroanálisis. ¿No les ha pasado? De chévere, le manda un uroanálisis. Cuando la señora jamás dijo que le ardía para hacer chichi. Entonces, le mando un uroanálisis y el uroanálisis dice bacterias 4 cruces o abundantes y leucocitos abundantes. Y la señora nunca se quejó de infección urinaria o de dolor al orinar. ¿Y el médico qué hace? O le da antibiótico o le manda un urocultivo inadecuado. ¿Sí? Y ahí empieza el problema. Esa cantidad de bacterias que la paciente podría tener se considera una bacteriuria sintomática, porque no hay signos ni síntomas de infección. Entonces, si la señora no está embarazada o no va a una cirugía grande o del árbol urinario, no requiere antibiótico, se deja quieta. ¿No les ha pasado que los pacientes llegan y les dicen, ay, es que cuando yo voy al baño me huele a feo la orina, o es que yo voy al baño y me queda en la taza en el fondo sedimento, o de pronto, de nuevo, mis tías, me pasa con mis tías, me mandan los exámenes de orina y 4 cruces de bacteria y más de 50 leucocitos por campo. Tía, ¿tiene síntomas? No. ¿Qué quieres que te diga? No necesita antibiótico, no necesita nada, se deja al paciente quieto. Eso es transitorio. Y en algunos casos se considera que puede ser protector. Tener esa E. coli ahí dando vueltas. ¿Sí? Ahora, si usted ese paciente le pone antibiótico, lo que hace es quitarle esa flora que tiene ahí de manera innecesaria y luego si tome su pseudomona, enterococo, ahí vienen los problemas. Hemos tenido casos de pacientes, inclusive con muertos, que arrancaron en una bacteria sintomática, terminaron en la unidad de cuidado intensivo. Esa es la presión selectiva perfecta. Entonces, no se hace. ¿Cuándo es significativa la bacteriuria asintomática? Paciente que va a cirugía del árbol urinario. Por ejemplo, un señor que le van a sacar la próstata a través de la uretra, que se la van a quemar con láser o con broca, se la sacan. Ese requiere tomarle un urocultivo y mirar que no tenga las colonias significativas y si las tiene, se le da un antiséptico, fosfomicina o nitrofurantoína, un antiséptico urinario. Las embarazadas. Es controvertido. Pero una embarazada, usted de verdad le da miedo que de pronto le haga una ruptura prematura, bajo peso, usted le toma un urocultivo, si está significante, así no hayan síntomas, usted le da tratamiento antibiótico. Lo otro que es más controvertido es probablemente cirugías grandes, por ejemplo, reemplazo articular de cadera, reemplazo de rodilla, de hombro,
por ejemplo, trasplante, eso será decisión del especialista, yo ahí sí no me meto. En donde no, pues algunas cirugías donde no tienen indicación de tomar el surocultivo, por ejemplo, cataratas, se suelen operar de los ojos que tienen que ver la chichi con los ojos, o sea, pero hemos visto casos donde le toman y terminan dándoles antibióticos innecesarios. Agentes etiológicos más importantes, Escherichia coli, ocasionalmente otras enterobacteriáceas como Proteus, Klebsiella o Enterobacter, Staphylos saprophyticus, que ya lo discutíamos, en infecciones urinarias recurrentes, especialmente en presencia de anormalidades, Proteus, Pseudomonas o Klebsiella, o Enterobacter o Enterococo. Agentes etiológicos más relevantes, Streptococo del grupo B, ¿cierto? Streptogalactis, muy importante en mujeres embarazadas, debe ser siempre reportado, no importa el recuento de colonias, así sea una sola colonia. Streptogalactis puede ser causa infrecuente en infecciones urinarias en niños y adultos, no sé si lo han visto en Bolivia. En Colombia hemos tenido niños chiquitos que hacen infecciones urinarias y es Streptogalactis el agente causal, es muy raro, pero puede pasar, y si toca, pues darle antibiótico. Considerar la clínica del paciente siempre. ¿Qué hacemos en las embarazadas? Vamos a tomar un hisopado rectovaginal en la semana 35 a 37 de embarazo, particularmente importante en mujeres que van a parto vaginal. En mujeres que van a cesárea, pues es menos impactante, pero será decisión del obstetra, del ginecobstetra. Eso será su decisión, yo ahí no me meto, pero pues si no va a pasar el canal vaginal, pues a ver, aquí va a ir por arriba y es menos la probabilidad de contaminarse. Utilizan un medio selectivo enriquecido que puede ser agar granada o agar cromogénico para Streptococo de grupo B. Otros cromogénicos como Chromagar Orientation también pueden servir. El medio de agar sangre tiene baja sensibilidad porque crece un montón de flora acompañante. Entonces allí es bastante complejo. Podrían utilizar sangre con ácida de sodio para inhibir flora gram negativa o como quieran. En pacientes sin alergia a los betalactámicos, el profiláctico de elección es cefazolina. Opcionalmente se puede considerar ampicilina. En mujeres alérgicas hay que hacer antibiograma con eritroclinda y banco. Si es clinda sensible y el test es negativo, el manejo profiláctico de esa paciente se hace con clindamicina 600 IV cada 8 horas. Si la clindamicina es resistente o el test es positivo, toca darle vancomicina a la señora embarazada. No se reporta eritro no se debe usar en las embarazadas. Agentes infrecuentes entonces en la orina, Corynebacterium urealítico, debe sospecharse en pacientes con urolitiasis, manipulación urológica o trasplante renal, las muestras se siembran en agar sangre. Hemophilus influenza o parainfluenza debe sospecharse en niños con anormalidades estructurales, por ejemplo que tengan signos clínicos de infección con cultivos negativos o falla y se siembran en agar chocolate suplementado. Y esta mañana les conté Staphylococcus aureus, no es ninguna bobadita, puede significar un absceso renal o una bacteremia. Se sabe que si el paciente está bacterémico, hace este paso por la sangre del estafilo y baja por la orina, la probabilidad de morir es del 70%. Ese es un marcador importante. Aislamientos de cándida, revisar la forma de recolección de la orina. Si es una micción espontánea y usted tiene cándida, usted tiene que mirar qué pasó allí. Probablemente puede ser una vaginitis por cándida o una balanitis por cándida. O podría ser, por ejemplo, un catéter. Un catéter colocado más allá de una semana se va a colonizar con cándida y con 1000 cosas. Hay que tener cuidado antes de decir que eso es una candidiasis del tracto urinario. Es complejo. Lo otro que es importante de las cándidas es mirar si usted observa las blastoconidias en el sedimento urinario o en el gram de orina. Entonces uno escogería un agar saburó o un agar específico para las cándidas que ayude. Nosotros en Colombia no le hacemos antifungigrama a las cándidas de orina. No, solamente le hacemos a infecciones intraabdominales y candidemias, porque ahí es mucho más crítico. ¿Algo más iba a decir yo de cándida? Bueno. Aislamientos sin importancia médica, streptococos del grupo viridans, que esta mañana me preguntaron, excepto que sea Aerococcus urinae. Difteroides, estafilocoagulasa negativo diferentes a saprofíticos como epidermidis o micrococcus. De nuevo, ojo con los bacilos grampositivos. La mayoría de pacientes con bacilos grampositivos en la orina han sido adultos mayores con signos urinarios y obstrucción. También se encuentran en pacientes con litiasis renal y sonda permanente. Hay que tener recuentos de urocultivo elevados, observar por lo menos 5 leucocitos por campo en la orina o en la tira de orina que sea positiva para esterasa, que no exista otro patógeno ni flora acompañante y que tenga síntomas, para uno considerar que de verdad es significante.
Aerococcus urinae, entonces miren aquí la formita. No sé si a ustedes esto les suena, que hayan visto este tipo de estreptos en la orina. Son agrupadas en clústeres, pero son catalasa negativa. Entonces se agrupan como si fueran estafilo, pero en realidad es una familia de los estreptos, ¿sí? Frecuentemente identificadas por los laboratorios como estreptococo, pero muchas veces la gente los considera contaminación. Tienen la capacidad de causar infección urinaria, pero en hombres también pueden causar infecciones invasoras como bacteremia con endocarditis y sepsis grave, sobre todo muy frecuentemente identificadas con espectrometría de masas. Ahorita, digamos, podemos aplicar los puntos de corte de streptovirus y generalmente esos pacientes se benefician del uso de amoxicilina. ¿Qué pasa con piel y tejidos blandos? Toma de muestra de abscesos. Si la piel se observa sucia, utiliza agua y jabón inicialmente para limpiarlo. Son niños que les llegan llenos de mugre, pues toca bañarlos con agua y jabón para retirar esa suciedad y luego poder hacer una toma de muestra adecuada. Realizar antisepsia con clorexidina alcohólica al 2% o povidona yodada. Realizar punción y aspiración con jeringa estéril. Transferir el contenido en tubo estéril si el cultivo es para aerobios. Para cultivo de anaerobios, poner tapón de caucho en la punta de la aguja, rotular la muestra y enviarla al laboratorio. Sobre todo para poder tener, digamos, una idea de qué es lo que uno va a buscar allí, sobre todo si está indicado hacer un cultivo de anaerobios. Heridas y úlceras, de preferencia se deben tomar curetajes del fondo de la herida o de los bordes de la misma. Solicitamos al medio de transporte y láminas de vidrio al laboratorio. Se limpian los bordes de la herida con clorexidina alcohólica al 2%, o si tienen clorexidina solución sin alcohol, pues también podría ser otra opción, sobre todo que aquí puede haber ardor, ¿no? Enjuague el fondo de la herida con solución salina estéril. Se toma la muestra del fondo de la herida haciendo presión. Se utilizan 2 hisopos de dacrón o de nylon o de rayón, no ese de algodón que pierde la cabeza. No sé si les ha tocado con manguito de madera que uno medio lo mueve y se pierde la cabeza. Se utilizan dos hisopos. El primero se introduce en el medio de transporte y el segundo se utiliza para realizar el extendido en la lámina. Ahorita Becton Dickinson tiene un hisopo que no tiene medio. Es un hisopo donde solo está la cabezuela del medio y tiene fibras de poliuretano libres de medio de cultivo y están recubiertas con una proteína que permite la supervivencia de los microorganismos hasta por 48 horas a temperatura ambiente sin la necesidad de esta gelatina. Es que el problema de esta gelatina es que usted quiere hacer un gram, ya no puede ver nada, daña los polímeros nucleares, entonces es un problema, entonces preferimos utilizar este sistema. Recuerden que también tienen que hacerle control de calidad a los medios de transporte. Si ustedes los fabrican, los preparan en sus laboratorios, deben hacerle control de calidad porque si no, pueden tener problemas de, digamos, de conservación. Tomamos un inóculo inicial, hacemos 2 diluciones y inoculamos, o mejor dicho, emulsionamos el hisopo aquí en las soluciones y luego lo ponemos en medios de cultivo sólido y guardamos un hisopo a temperatura ambiente por lo menos 48 horas y volvemos a sacarlo y tiene que crecer la bacteria que estamos tratando de conservar. Biopsias y tejido. Las biopsias deben ser tomadas de forma exclusiva por un cirujano entrenado o un especialista entrenado. Debe colectarse con técnica séptica y siempre tomando material de los bordes y del centro de la lesión. El transporte se envía al laboratorio los tejidos en un frasco estéril de boca ancha sobre una gasa humedecida con solución salina estéril. Entonces ya no es como antes que lo echaban a nadar en solución salina y mandaban el frasco. Entonces no, se colocan unas gasas humedecidas en el fondo del envase y el pedacito de tejido de biopsia se coloca encima para que eso haga una cámara húmeda, no se deshidrate ni se seque, pero tampoco quede nadando en solución salina. Obviamente nunca utilizar formol o formalina y no enviar en medios de transporte comerciales. Agentes etiológicos más relevantes. En estreptopiógenes, que causa celulitis, erisipela, impétigo, fascitis, aunque es raro, infecciones mixtas, de alta invasividad y rápida progresión de la infección. Hay muchas opciones terapéuticas, es más fácil de tratar esta bacteria, pero hay que correr. Y aquí se está indicado doble antibiótico. Se coloca, por ejemplo, ceftriaxona o ampicilina sulbactam más clindamicina. Estafilococo aureus puede causar infecciones desde leves hasta graves. Tratamiento más difícil, y si usted es boliviano, es más difícil porque ya vieron las cifras que mostraron esta mañana, ¿no? Casi 90% de resistencia a la oxa. Entonces, es bastante complejo. Rápida progresión y posibilidad de hacer bacteremia con sepsis. Bacilos gram negativos, principalmente la Pseudomonas aeruginosa, asociados a lesiones generalmente abiertas como quemaduras o heridas, y el tratamiento es mucho más complicado por la resistencia de esta bacteria.
Hacemos el gram también es clave para saber entonces allí si esto es significante o podría ser un contaminante dependiendo si observamos o no polimorfonucleares. Manejo de los tejidos. El tejido blando se corta en fragmentos con bisturí estéril y adicionando caldo o solución salina se trituran los fragmentos, ¿cierto? Con un mortero y pistilo estéril de porcelana, se realiza coloración de granicultivo de esa pasta que queda allí. Entonces tienes que tomar el tejido, macerarlo hasta que queda esto una papilla y eso ya lo puedes utilizar para sembrar. En un hueso, entonces, si bueno, no sé si les pasa aquí como pasa en Colombia, que les llega a uno el fémur completo, el brazo completo, el pie, la mano del paciente que le amputaron. No, usted tiene que decirle al servicio de cirugía que le corte en fragmentos que usted pueda trabajar, de 1 centímetro. De verdad, les llega a uno el fémur completo, el radio, el cúbito, y uno que hace con el pedazo de pie, horrible, cual película de terror. Entonces, en serio, es que así son bueno. Si el fragmento es pequeño, se introduce en caldo de enriquecimiento, se puede enjuagar en solución salina. Si el fragmento es grande, solicite que se lo corten. Se le dice, señor ortopedista, por favor, córtemelo, que yo no lo puedo sembrar así. Medios de cultivo a utilizar: sangre, chocolate, maconqui o caldo de enriquecimiento, puede ser BHI, tioglicolato, el caldo que ustedes utilizan aquí en Bolivia. Cultivos semicuantitativos, lo más fácil. Entonces lo que hacemos es siembra por estrías. Depende de la escuela. Cuando yo me entrené me enseñaron 4 estrías, pero hay gente que hace 3. Lo importante es que uno lo reporte como abundante, moderado o escaso. Abundante si está en el cuadrante 2 y 3, aquí sería escaso y eso depende pues del número de cuadrantes que ustedes hagan. Y cuantitativo, vamos a tomar una, ¿cómo se llama esto? Una balanza analítica. Sacamos la muestrica, la vamos a colocar en 5 mililitros de solución salina para una dilución 1:5. Pesamos el envase solo para saber cuánto pesa la muestra cuando lo restamos. Homogenizamos 30 segundos. Inoculamos 100 microlitros de esto en un agar chocolate y agar maconqui, eso será una dilución 10 a la 1. Luego vamos a tomar 0,5 mililitros de este homogenizado y vamos a hacer diluciones 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4 en 4.5 mililitros de solución salina de esta primera dilución, y luego lo sembramos en agar chocolate y agar macón, que es 100 microlitros, y hacemos siembra por rejilla. ¿Y cómo reportamos? Unidades formadoras de colonia por gramo, tomando el número de colonias por la dilución sobre el peso de la muestra en gramos. No hay un punto de corte como estandarizado, es decir, esto nos interesa sobre todo en pacientes con quemaduras, pero no lo hacemos en todos los pacientes. Yo tengo una herida, yo me pongo a hacer recuentos de colonias, digamos, y cultivos cuantitativos, solamente en biopsias de pacientes que son quemados o de pacientes que tienen injerto o colgajo, como le dicen acá. Le hacen un injerto y se infectó. Allí tomamos un pedacito del tejido y le hacemos el cultivo cuantitativo. Las muestras no invasivas es suficiente 48 horas de incubación, las muestras invasivas hasta 4 días para descartarlo como negativo. Temperatura 35 grados, agar maconqui siempre se incuba en aire. Las placas para anaerobiosis se incuban durante 7 días. Los caldos de enriquecimiento se incuban durante 4 días. Y para terminar, muestras respiratorias. Entonces, para la recolección del esputo se enjuaga la boca con agua o solución salina. El paciente no debe utilizar crema dental Colgate o alguna crema dental Colinos que utilicen acá o lo que sea, porque eso, los residuos pueden causar inhibición de las bacterias. Entonces se le dice al señor, por favor enjuáguese la boca con agua o con solución salina y hace la expectoración. Y luego le explica que después sí se puede cepillar los dientes, ¿no? Simplemente es mientras toma la muestra. Sí, y que nada tiene que ver con el baño corporal, es solamente la boca. Obtener el esputo tras una expectoración profunda luego de un esfuerzo de tos, preferiblemente la primera de la mañana, es verdad. La muestra debe provenir del sector bajo del tracto respiratorio, hay que evitar saliva. Utilizar frasco estéril de boca ancha y transportar al laboratorio de forma inmediata a temperatura ambiente. No se les olvide que es clave esto, el gram. No procesamos muestras respiratorias sin gram. Entonces, en Colombia nos toca que el médico lo solicite para poderlo facturar. Yo no puedo facturar nada que no me hayan solicitado porque queda como si estuviera robándome la plata del hospital. Entonces el laboratorio tiene que facturarlo. Pero, y si el médico no lo ordenó, pues ahí sí de mala les tocó perder la plata,
pero tiene que ir el gramo allí incorporado. Y hay que medir los criterios de Washington y Murray, que miran células epiteliales, polimorfos nucleares y que lo consideran significativo siempre que existan bajas células epiteliales y abundantes polimorfos nucleares. ¿Esto por qué? Resulta que la muestra de esputo debe ser purulenta, purulenta. La forma de saber si la muestra es purulenta es con un gramo. Si no, usted no puede decir que es purulenta o no purulenta, ¿cierto? Porque secreciones pueden tener todos. Cualquiera de nosotros tose y le sale alguito allí, pero es una secreción hialina normal del árbol respiratorio y no me pasa nada. Entonces, ¿cómo yo sé? Con los polimorfos nucleares. Homogenización del esputo. Miren, para que se dañen el almuerzo. Hay que volverlo líquido, sobre todo en los cultivos cuantitativos cuando ustedes lo quieren hacer. Pueden utilizar N-acetilcisteína. El problema de N-acetilcisteína es que puede matar algunas bacterias como neumococo, o solución salina en igual proporción, ponerlo a calentarlo un poquito a ver si eso de pronto vuelve el esputo un poco más líquido. Entonces, si la muestra es muy viscosa, esto puede reducir la recuperación de los microorganismos. En Colombia utilizamos DTT, que en Oxoil lo vende como esputasol. El esputasol entonces se coloca en la muestra, que primero se ha lavado con solución salina para quitarle la saliva, se colocan partes iguales del esputasol, se incuba en baño María con agitación hasta que la licuefacción es completa. Entonces, una vez usted ya le ha agregado este reactivo, el esputo se vuelve absolutamente líquido. Entonces, ya con eso usted puede hacerle siembra cuantitativa, cualitativa, lo que usted quiera. El GRAM siempre se hace antes de agregarle cualquier reactivo. Medios de cultivo a emplear: agar sangre, chocolate suplementado, agar McConkey, agar manitol salino, o cetrimide o selectivo para burcordelia, sobre todo estos en el caso de que usted tenga pacientes con fibrosis quística. La incubación se realiza por mínimo 48 horas a 35. El agar McConkey siempre se incuba en aire. Puede extenderse la incubación de 3 a 5 días de acuerdo al agente etiológico a buscar, sobre todo hongos. Y el técnica de siembra, pues la más frecuente es siembra por agotamiento, ¿cierto? Que obtienen ustedes colonias aisladas. Los cultivos cuantitativos de esputo se pueden hacer con solución salina o con asa calibrada, pero tienen que tener la muestra líquida. Nosotros en Colombia, la verdad, no lo estamos haciendo, excepto en pacientes con fibrosis quística. A mí de resto yo miro el esputo. Si el esputo tiene, por los criterios del GRAM, es significante por los polimorfos nucleares, yo lo siembro por estría y chao. Cultivos mixtos. Máximo 2 especies que sean con recuentos significantes. Si no, no. Es decir, neumonías polimicrobianas es muy raro. Generalmente son colonizaciones. Agentes etiológicos más relevantes: estafilococo, todas estas especies, estrepto, bacilos gram negativos, cocobacilos gram negativos como Haemophilus influenza. Agentes menos relevantes, pero que hay que correlacionar con la clínica: Haemophilus parainfluenza, Moraxella, Proteus. Y no relevantes: Streptoviridis, Micrococcus, Staphylo epidermidis, la cándida y el enterococo. Entonces, como lo mencioné, cándida, estafilocoagulasa negativa, por ejemplo, epidermidis, y enterococo fecalis no se consideran causa de neumonía y no se deben reportar en esputo o aspirado traqueal o lavado broncoalveolar o cepillo protegido. Solamente los reportamos si están en líquidos biológicos estériles. Por ejemplo, si usted le toma al paciente líquido pleural y encuentra allí el enterococo o la cándida, pues sí habría que reportarlo. Pero es que yo me lleno de reportes de cándida de forma innecesaria en esputo. Generalmente es algo en boca, en esófago, en encías, etcétera, en tejido blando, que nada que ver. El lavado broncoalveolar, entonces, lo que uno hace es que alicuota ese lavado en un tubo estéril de 5 mililitros aproximadamente, centrifuga a 3.500 revoluciones 20 minutos, decanta el sobrenadante, con el sedimento siembra por estría medios apropiados, hace todas las coloraciones, incluyendo Gram, Sil-Nielsen y Wright. El Wright es importante para que busquen macrófagos alveolares y miren si fue bien tomada la muestra, y se utiliza lo que queda de muestra en el frasco para hacer las diluciones. Obviamente, al lavado broncoalveolar no se le hace citoquímico, ¿no? Es lógico. Que me ha pasado de que piden glucosa y proteínas en lavado broncoalveolar. Y la gente se los hace. Usted tiene que la obligación de decir al médico: doctor, en esta muestra no se hace porque eso no es un líquido biológico, esto es solución salina. La dilución del lavado broncoalveolar la pueden hacer en tubo con pipeteo, ¿cierto? Aquí lo importante es que tengan al menos una dilución 10 a la 4, o lo pueden hacer con asa calibrada de las orinas. En muestras purulentas se puede mezclar en bortes el lavado, utilizar una asa de menor calibre, 0.01, se multiplica por 1000
En las demás, generalmente, asas de 0.01 y se multiplica por 100. Recuerden que ustedes no reportan como las orinas aquí más de 100.000 o más de 50.000, no, aquí reportan más de 10 a la 4. Con eso es suficiente. Entonces, una correcta toma y transporte de muestras al laboratorio es la piedra angular del diagnóstico, de manera independiente de lo que usted use. El laboratorio en Colombia, por lo menos en mi ciudad, en Bogotá, por ley es el responsable de las tomas de la muestra. Es decir, tenemos por ley que entrenar a médicos y enfermeras y certificar el entrenamiento con la asistencia a las capacitaciones, y nosotros tenemos que hacer el manual y hacerlo cumplir, ¿sí? Deben establecerse parámetros de aceptación y rechazo, validar siempre los resultados considerando los patógenos de mayor relevancia médica y ofreciendo resultados preliminares que apoyen al médico en la toma de decisiones. Que apoyen al médico y que no lo confundan más, ¿no? Ojo con los preliminares. Me pasa que la gente dice, doctor, le va creciendo una E. coli, y al otro día, no, mentira, será pseudomonas. Ojo. Recuerde que el especialista en microbiología es usted. El que sabe de bacterias es usted. Y el que sabe de estas muestras es usted. Muchas gracias. Entonces, abrimos un momentico la ronda de preguntas. Yo quiero que si tienen preguntas de lo de esta mañana que no alcanzábamos por el tiempo, las hagan de una vez. O si tienen preguntas de esta parte. Por favor, si tienen preguntas, levanten la mano para que les alcancemos los micrófonos. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es sobre el examen de tinción de Gram en los urocultivos, pero relacionado con el sedimento urinario que se informa en el examen parcial de orina, porque en muchos laboratorios acá está separada del área, unos hacen el uroanálisis y el otro hace bacteriología. Entonces la diferencia es para que el doctor interprete es que hay un informe, por ejemplo, de leucocitos elevados a abundante bacteria y sale negativo el resultado. Y puso en su presentación que en el Gram de la muestra directa de orina para el Gram de cultivo no hay que informar los polimorfonucleares. No, porque usted se compromete mucho. Por ejemplo, si usted tiene un paciente abuelito, un señor de 80 años, usted le puede tener un sepsis urinaria sin un solo leucocito en la orina. Se compromete mucho. O se puede tener leucocitos en la orina que nada tienen que ver con infección urinaria, porque hubo trauma, porque hubo sangrado, porque hubo, por ejemplo, inflamación, vaginitis, porque tiene cáncer, por alguna otra cosa. Entonces, son muy inespecíficos y no están estandarizados. Ahora, lo que usted dice es muy cierto. A veces uno encuentra que la sección de urinanálisis reporta una cosa y el urocultivo da otra. Entonces, lo importante es que tengan un buen flujo de la muestra, que primero se siembre, luego pase al servicio de uroanálisis y que siempre se analicen los resultados en el contexto clínico del paciente. Un resultado de un Gram que te muestra una bacteria no necesariamente es un patógeno, puede ser un contaminante. Un bacilo Gram positivo puede ser de la vagina. Es decir, ahí es muy inespecífico, pero lo importante es tratar de lograr esto y que cuando se observen discrepancias, usted pueda acercarse a la sección y revisar la orina entre las dos áreas. Pero como a veces se odian, entonces las de microbiología no se hablan con las de uroanálisis, entonces, y los resultados diferentes. ¿No les ha pasado? Bueno. Tenía una segunda pregunta, por favor, sobre la toma de muestras de secreción vaginales. ¿Cuál sería lo que usted recomienda siempre se toman 2 hisopos? Idealmente se toman 2, hay que tomar la muestra de cuello, si no está embarazada o si está embarazada, pues bajo solicitud o indicación del especialista, y la muestra de fondo de saco vaginal, porque lo que hacemos es que en la lámina que hacemos siempre para mirar el Gram, hacemos un ovillo del cuello y un ovillo con el hisopo tomado del fondo del saco, porque pueden variar las cosas, sobre todo si tienes gonorrea, puedes ver una cosa en cuello y otra cosa en fondo de saco vaginal. Entonces sí tomamos 2 muestras. Sí, mi pregunta era, ¿cuál de los 2 hisopos, el primero, el orden, ¿no? El primero va a la solución fisiológica. Pero después de que hiciste el ovillo. O sea, si el primero puede ir a la solución fisiológica o el segundo, la verdad eso no tiene gran implicación porque vuelves a entrar con otro hisopo. Aquí lo importante es que hagas el Gram primero, luego si utilices el hisopo para utilizarlo para la solución fisiológica y hacer el examen en fresco, y ya puedes tomar el segundo hisopo, ser el medio de transporte para el cultivo en el caso que tenga orden de cultivo. Gracias.
Uy, son varios. Por acá la señora estaba más cerquita. Muy buenas tardes, doctor. Quiero hacerle una pregunta acerca de la Klebsiella. Si una paciente no tiene orden y la paciente está sumamente herida con sus molestias y exige que se le haga el laboratorio, ¿qué se debe tomar en cuenta? ¿Hacer retornar a la paciente a lo de un médico o es que ver los síntomas que tiene y hacer el laboratorio? ¿Se refiere a muestras de orina, urocultivo o qué? ¿Muestras de qué? En urocultivo. En cultivo de orina lo más importante es la clínica. Si el paciente tiene signos y síntomas urinarios, se le tiene que tomar un urocultivo cuando está indicado. Por ejemplo, lo que les dije, de pronto que tenga un segundo episodio de cistitis, que haya tenido tratamiento previo, cistitis a repetición, que tenga, por ejemplo, una sonda que le hayan colocado, que fue a cirugía hace poco. Ese tipo de pacientes toca tomarles un urocultivo y tomar la decisión con eso. Lo importante es explicarle al paciente que puede tener esos resultados con bacterias allí que no necesariamente significan el verdadero agente etiológico, sobre todo dependiendo si tienen una bacteriuria asintomática por otra cosa. Pero digamos que allí lo importante es que el médico oriente al paciente y le informe que en este caso, digamos, hay ciertas ocasiones en las que el urocultivo no está indicado de primera línea. Así el paciente presione. No le digo el caso de mis tías me llaman, es que tengo E. coli en la orina, y yo, tía, ¿por qué se lo hizo? No, porque me olía feo, entonces, ¿qué tomo? Tía, pero no tienes síntomas, no necesitas. Entonces hay que tratar de decirle al paciente, mire, no es necesario antibiótico, no es necesario más pruebas, excepto si tenga molestias. Y si tiene molestias persistentes, ya les dije, mire que no tenga nada pélvico, que no sea nada en vagina, que pueda explicarle los síntomas. Sobre todo nosotros estamos dividiendo las poblaciones en mujeres pre y posmenopáusicas. Las posmenopáusicas tienen la dificultad de que resecan la vagina. Cuando la vagina se reseca, molesta y tienen signos inespecíficos de infección urinaria. Entonces hay que utilizar jalea, gel vaginal aplicado para suavizar la zona y algunas requieren tratamiento hormonal. Gracias. Una segunda pregunta más. En el caso de la infección de gonorrea, usted decía que puede aparecer los síntomas tanto en la boca como en la vagina. Entonces, ¿esto siempre puede ocurrir en los dos casos o solamente se debe tomar en cuenta uno solo? No, sí, exacto, no siempre ocurre en los dos casos, a veces es solo genital, o a veces es solo faringeo, o a veces los dos. Toca preguntarle al paciente. Pero entonces, ahí lo importante es tomar la muestra uretral y se le mira la faringe. Tú le dices al paciente, venga, le pongo un baja lenguas, venga, le miro la faringe. Si la ves inflamada, si la ves con placas, le tomas una muestra de faringe. Si la ves absolutamente rosadita, normal, lo dejas quieto. Pero le preguntas, hágame un favor, es que necesito mirarle la faringe, le pones un baja lenguas con una linterna, le miras. Muchísimas gracias. Muchísimas de nada. Buenas tardes. Una consultita. Usted decía que en el tratamiento de una osteomielitis se podía combinar una cefalosporina con una clindamicina. ¿Dónde está la persona que me está preguntando? Ah, ya, es que no la veía, está tapando el pelo de ella. Ya. Yo quería preguntar, digamos, tomando en cuenta de que las cefalosporinas necesitan que las bacterias, uno de los requisitos es que las bacterias estén en un proceso de división celular, toda vez que estas inhiben síntesis de pared. Y la clindamicina es un fármaco, por el contrario, bacteriostático. O sea, ¿no habría, digamos, ahí un tipo de… ¿Antagonismo? Exacto. Mira, no, de pronto si no me expliqué bien fue un error mío. En el caso de Streptopiógenes, lo que yo mostré ahorita, es que Streptopiógenes en infecciones de tejido blando, no de hueso, en tejido blando causa infecciones rápidamente invasivas. Entonces usted tiene un paciente que le hace un absceso y al día siguiente ya tiene media pierna comprometida y al día tercero tocó amputarle la pierna. Es así de rápido. Entonces lo que hacemos en este caso es se da una cefalosporina o una ampicilina, por ejemplo amoxa, pero ampicilina sobre todo endovenosa, más clinda, porque la clinda lo que hace es inactivar las toxinas, que son las que causan el daño en el tejido rápido. Esa es esa parte. Para hueso, lo que utilizamos es ciprofloxacina o clinda porque penetra en el hueso. El problema es que tenga sensibilidad a la bacteria. Y Streptopiógenes generalmente no causa osteomielitis, causa Staphylococcus aureus. Ahora, volviendo al tema, no, ese efecto antagónico no se ve. Tú le das la cefalosporina y la clinda y cada una actúa por separado. Si tú le das la cefalosporina sola,
corres el riesgo de que el paciente empiece a mejorar muy tardíamente y continúe la destrucción del tejido blando. Pero es de tejido blando. Buenas tardes. Un favorcito, yo quería saber, por ejemplo, cómo podríamos hacer en el orden cuando tengamos una muestra de espermocultivo y con orocultivo paralelamente. ¿Qué orden deberíamos tomar o debería tomarse en diferentes días? Cuando tienes un paciente que tiene una orden de hemocultivo y uro. No, espermocultivo. Ah, de espermocultivo. Ah, bueno. Espermocultivo. Nosotros no hacemos espermocultivos. Listo. ¿Cómo se hace? Le tomas al paciente la orina. Señor, por favor, venga, lávese el meato urinario, lávese las manos. Allí se le pide que haga chichi y se le recoge la orina a micción media. Luego le haces el masaje prostático y le recoges líquido prostático, ¿sí? Líquido preeyaculatorio. Lo recoges, puede ser con un asa y lo siembras. Y luego le vuelves a poner a orinar. Entonces, esta orina arrastra lo que haya y con eso tienes una mejor recuperación en un caso de prostatitis o epididimitis. Eso se llama test de orina fraccionada y es lo que hacemos en Colombia. A mí el espermocultivo me parece supremamente complicado. Te mandan el paciente, por favor, mastúrbese, y entonces el señor se ha echado saliva, no sé qué, aparece enterococo, la E. coli, bueno, en fin, es un desastre. Uy, no. Entonces se van para la casa que sí tiene que ser con la mujer, y entonces, no, es muy difícil. Y la verdad, la recuperación es bajita. Se ríen, pero ¿por qué se ríen? Lo otro es que, se ríen y me hacen olvidar lo que iba a decir. Entonces, esa es la dificultad. A lo otro es el gram. Un gram de semen es tenaz, porque la cantidad de cosas que pueden haber allí, la cantidad de detritus es muy difícil de leerlo, y la cantidad de espermatozoides en estos casos. Entonces, allí lo que hacemos es test de orina fraccionada, tómale un urocultivo, y luego le haces el masaje prostático, le recoges líquido prostático, y luego lo vuelves a poner a orinar y siembras las dos orinas, ¿sí? En el caso que no, porque aquí las guías es que espermocultivo, entonces primero que haga chichi y luego puedes recogerlo, sin problema. Muchas gracias. Esta es, por favor, la última pregunta por temas de horario. Más adelante vamos a tener la oportunidad de hacer otras preguntitas. Doctor, una consulta. Las muestras para cómo se debe tomar el hisopado genital en niñas y en qué medios cultivarlo y a qué gérmenes darle prioridad. Esa es una muy buena pregunta. En niñas depende. Entonces, generalmente, pues obviamente no especulo por obvias razones, pero en niñas se toma solamente del fondo del saco vaginal. Tú no esperas encontrar nada en cuello, excepto que haya sido violada. Y ahí la cosa se nos pone un poco más, decimos los colombianos, se nos pone el café a 40. Porque entonces ya con una violación nos toca hacer una exploración mucho más exhaustiva, tiene que verlo médico legista y probablemente cuello nos interesa porque podría tener gonorrea secundaria a su violación, ¿sí? Y obviamente recuerden que la ropa, los panties de la niña no se deben botar, los panties de la niña, la ropa interior se guarda porque es material de custodia por si se requiere hacer PCR o algo para incriminar al imputado. Ahora, con eso se toma de fondo de saco vaginal con un hisopo pequeño de dacron nylon o de rayón. Se siembra igual en los medios, sangre, chocolate McConkey, chocolate suplementado. No necesitas Taller Martin, excepto que haya sido violada para buscar gonorrea, porque tú no esperas gonorrea en una niña no violada. Y allí hace la siembra. Es importante hacerle también fresco y hacerle gram, porque puedes tener oxiuros, enterobios vermiculares. Oxiuros en niñas es frecuente, que llegan por migración hasta la vagina y la inflaman y hacen vaginitis. Entonces ahí los puedes ver allí. También hay que hacerle un test de Graham o de la cinta engomada, también ayuda para buscar esto. Lo otro que puedes tener allí en estas niñas es que algunas, muy chiquitas inclusive, ya tienen Garnerella. ¿No han visto? De 10 años, de 9. De la mamá por el grito que la violaron. Y yo, no señora, eso es flora endógena, la niña está en esa etapa, ahorita como se desarrollan en Colombia a los 8 años, es horrible. Entonces tiene una precocidad impresionante, entonces pueden tener esos cambios hormonales y cambia la flora. Entonces eso puede pasar. En niñas adolescentes hemos encontrado flujo por lactobacilos, por exceso de lactobacilos. Y entonces eso se quita solo, como que pasa un tiempo, se regulan las hormonas y ya para el flujo, pero hemos tenido flujo en niñas totalmente asintomáticas causadas por lactobacilos en exceso. Tú ves esa lámina, no se puede ni colorear de la cantidad de los bacilos grampositivos de los lactobacilos. Ahora, ya, le tomas la muestra, lo siembras en esos medios y ¿qué buscas? Generalmente, si tiene flujo o algo y tú has descartado todo lo demás, hay E. coli, hay Klebsiella, hay Proteus. Es importante mirar
que haya por máximo 2 especies y que sean en recuentos altos de crecimiento, un crecimiento abundante y que además tenga inflamación de la vagina. Por eso es que tienes que hacerle gram. Que tenga más de 5 leucocitos por campo. Entonces uno dice, bueno, tiene una vaginitis y esta bacteria podría ser significante y se le podría dar antibiótico. Si no, definitivamente no. Pero esos son los microorganismos que buscamos. Ya es diferente, como te digo, si hay violación. Ahora, Staphylococcus aureus, vuelvo y les digo, yo no me confío. Si es Staphylococcus aureus, siempre se reporta, si sea poquito. Puede ser un contaminante de la piel o algo, pero a mí me da miedo. Puede causar shock séptico. Nosotros hemos tenido pacientes que hacen absceso vaginal, de cúpulo vaginal, entonces hacen un absceso vaginal que revienta hacia adentro. Entonces terminan las pacientes con peritonitis por Staphylococcus aureus, porque han tenido una infección profunda de la vagina, hace un absceso y el absceso en vez de reventar hacia afuera, revienta hacia adentro del retroperitoneo y terminan en la UCI. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.